Tema 6.1, puntitos 1.4 y 1.5. Bien, en primer lugar, el 1.4, el trienio moderado. Habíamos visto un poco cómo, bueno, un mucho, cómo la primera etapa del reinado de Isabel II, la regente de su madre María Cristina, había dado lugar a un montón de idas y venidas en el poder de dos ideologías distintas, todos liberales, de acuerdo con cierta democratización, pero unos moderados, más conservadores, y otros progresistas, más modernos, y que se habían sucedido en distintos momentos al frente del gobierno. La última obra que vimos, en este caso, de un gobierno progresista, fue la Constitución de 1837, que como dijimos es la primera constitución que se llega a aplicar en España, al contrario que la del 12, pero es todavía una constitución muy limitada, muy en pañales, que, entre otras cosas, todavía concede enormes poderes a la corona y, aunque amplía un pelín el sufragio, sigue siendo un sufragio censitario por el cual solo votan un 2% de los hombres. En este caso, pues, los que son ricos, evidentemente. Pues bien, a consecuencia de las elecciones generales hechas con ese sufragio tan limitado, va a salir un gobierno elegido de corte moderado, ¿vale? Por eso, en estos 3 años se llama trienio moderado porque quienes gobernarán con esa mayoría absoluta en el Congreso que le han dado las elecciones de 1837 serán los moderados. Bien, esta etapa no acoge grandes acontecimientos políticos en el sentido de que básicamente la legislación es moderada porque los moderados están aliados con la regente y por tanto aplican su rodillo para hacer las leyes que a ellos les parece bien, pero sí que es importantísimo como el periodo, el marco en el que se van a definir las dos grandes figuras que van a protagonizar todo el reinado de Isabel II prácticamente hasta su final, que son dos generales, Ramón María Narváez, un general líder de los moderados, que en esta etapa da el salto a la política, convirtiéndose con esa victoria electoral en presidente del gobierno y aliado totalmente con la regente. Es decir, Narváez, general líder de los moderados, presidente del gobierno, ha saltado a la política y alianza total con María Cristina para hacer una legislación conservadora que todavía mantenga mucho poder para la corona. Y por otra parte tendríamos a Baldomero Espartero, otro general que es líder de los progresistas, por tanto, el rival ideológico de Narváez, que en este caso él va a conseguir en esta etapa un gran prestigio militar. Mientras que Narváez triunfa en la política, Espartero, aunque ha perdido las elecciones del 37, triunfa en el aspecto militar. Prácticamente está ganando la guerra carlista, como veremos a continuación, él solo, con un brazo atado a la espalda. Y eso le hace adquirir un prestigio militar gigantesco y una popularidad absolutamente enorme entre el ejército y el pueblo español. En fin, por no entretenerme con este periodo, básicamente, gobierna Narváez de 1837 a finales del 39 de una forma con una mayoría absoluta, con un pacto total con la regencia, una legislación moderada, hasta que en 1839 Espartero, que prácticamente ha puesto fin a la guerra carlista y se ha convertido en un héroe nacional por derrotar a los carlistas, se ve con la suficiente fuerza para, aunque perdió las elecciones, dar un pequeño golpe, algo que llamamos motín, porque no llega a ser un golpe de Estado, ni mucho menos, da un motín en 1839, invade el Congreso con sus tropas, que lo adoran, y depone como presidente a Narváez y se autonombra él, ¿vale? O sea, lo único que cambia es que el antiguo presidente sale del gobierno y se pone él como presidente. Las cortes siguen siendo las mismas, la regente sigue en su sitio, la reina sigue en su sitio, lo único que cambia es que
Espartero consigue la presidencia del gobierno. Pues bien, Espartero desde la presidencia del gobierno va a tener la enemistad total de las Cortes, el Congreso, que está formado por moderados, que son los que ganaron las elecciones, y de la regente, que no quiere una legislación progresista. Por tanto, Espartero ha conseguido ser presidente del gobierno con ese motín, con ese pequeño golpe violento, sí, pero en realidad va a tener las manos completamente atadas, porque tanto la oposición política, el poder legislativo, como la regente, el poder ejecutivo, detienen y vetan absolutamente todas las leyes progresistas que Espartero quiere llevar a cabo. Bien, de hecho, incluso la regente y los moderados se lo saltan por encima, el hecho de que eres el presidente del gobierno, y aprueban leyes a su espalda, como la ley de los ayuntamientos. En fin, para que veáis que la histeria y los comportamientos absurdos o infantiles en el panorama político no son algo ni mucho menos actual, se va a dar una situación completamente absurda a finales de 1839. Espartero es presidente del gobierno, pero el poder legislativo está en manos de los moderados y estos legislan todo lo que quieren con la reina, ignorando completamente al presidente del gobierno. Entonces Espartero, que ve que su conquista de la presidencia del gobierno no le ha servido para nada, dimite, intenta dimitir. Oye, no quiero seguir siendo presidente del gobierno en estas circunstancias, no puedo aplicar mi legislación progresista. La regente dice que no acepta la dimisión de Espartero. Esto se produce una y otra vez, semanalmente, cada lunes. ¿Por qué la regente no acepta la dimisión de Espartero? Porque para ella la situación es perfecta. Los progresistas están en la presidencia del gobierno, los moderados están en el poder legislativo y ella, aprovechando la pelea entre ambos, puede legislar como le da la gana. Por tanto, para ella la situación es perfecta, de tener al Congreso y al presidente del gobierno completamente peleados, rivales. Por eso no acepta la dimisión de Espartero, porque prefiere seguir con esta situación tan absurda de parálisis legislativa. Pues bien, Espartero, evidentemente, se va a hartar pronto, es un señor de armas tomar, como ya veremos, se va a hartar muy pronto de esta situación de manos atadas y en 1840, cuando ya por fin acaba la guerra carlista, gracias sobre todo a él, a su figura, ya no solo se ve con la suficiente fuerza como para ser presidente del gobierno, ya tiene tantísimo ascendente entre los soldados y el pueblo español que se atreve incluso a ir un paso más allá. ¿Qué hay por encima de la presidencia del gobierno? La regente. Pues Espartero, con un nuevo golpe en 1840, no se conforma ya con conquistar la presidencia del gobierno. Ahora conquista la regencia. ¿Vale? Fijaos, qué alto dispara, qué alto apunta. Detiene, apresa a la regente, apresa a Narváez, que sigue siendo el líder de los moderados y el que dirige toda la legislación, al margen de él, que es el presidente, los exilia a París. ¿Vale? Como presidente del gobierno no puedo hacer lo que yo quiero, pues ahora voy a ser el regente. Por encima de mí solo va a estar la reina, Isabel II, que es una niña de 10 años. Por tanto, así Espartero termina con este trienio moderado, aprovechando la enorme fama acumulada en la guerra carlista para situarse en la cima del poder, con un nuevo golpe que expulsa a María Cristina, expulsa a su gran rival que es Narváez y lo sitúa a él en la cumbre, ¿vale? Así empezará el siguiente periodo, que será la regencia de Espartero, dado que de este periodo lo único que necesitamos saber es esto, este pequeño cambalache por el cual llega Espartero al poder, gracias a su enorme prestigio militar. María Cristina exiliada en París, Narváez exiliado también en París, ya veremos que esto no quedará aquí, Narváez regresará, pero por ahora hasta aquí llegamos. Con esto acabaría la regencia de María Cristina, este punto 1, y empezaría la regencia de el general Espartero. Pero bueno, hay que hablar de la guerra carlista, de este 1.5, en estrechísima relación con lo que hablábamos,
justo anteriormente, porque si Espartero amasa ese grandísimo prestigio que le permite verse con tantísima fuerza como para conquistar la regencia, es gracias a su enorme éxito en la guerra carlista. La guerra carlista, guerra civil carlista, dura entre 1833 y 1840. Y básicamente va a ser un enfrentamiento entre los carlistas, que son los que apoyan como rey a Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, y los isabelinos o realistas, que son aquellos que apoyan como reina a Isabel II, ¿vale? Y a su madre, la regente María Cristina. En fin, señalar primero que la ideología carlista es sobre todo una ideología ultraconservadora. Su lema es Dios, o sea, ultracatólico, patria, o sea, ultranacionalista español, rey, no reina, importante, son absolutistas y quieren a un rey, no a una reina, y ni muchísimo menos una reina constitucional, ¿vale? Y fueros. ¿Qué es esto de los fueros? Los fueros eran las leyes, privilegios tradicionales que existían en algunos territorios de la monarquía hispánica hasta que llegan los Borbones. Básicamente, hay fueros en Navarra, País Vasco y los hubo en Aragón y Cataluña. Será en estos territorios donde principalmente surja con fuerza el apoyo al bando carlista. Bien, entre otras cosas, el Estado liberal, al hacer la igualdad legal de todos los españoles, ha suprimido los privilegios legales que tenían vascos y navarros. O sea que ese es otro foco de enemistad del carlismo con los liberales. Ellos quieren mantener los fueros de Navarra y de País Vasco, principalmente. Pues bien, los grupos de apoyo, lógicamente, van a ser los absolutistas de toda la vida, la alta nobleza, la Iglesia Católica, los campesinos que viven bien gracias a esos fueros, esa desigualdad jurídica con respecto al resto de campesinos españoles, ¿vale? Sobre todo sectores ultracatólicos, conservadores y absolutistas. Y bueno, básicamente el conflicto armado va a tener tres fases. En la primera fase, en la primera fase y en la segunda, el general al mando de los ejércitos isabelinos o realistas va a ser precisamente Narváez, ¿vale? Y en la tercera fase, el sustituto de Narváez, que como dijimos se fue al ámbito político al ganar las elecciones de 1837, su sustituto al frente de los ejércitos será Espartero. Y en esta tercera fase será cuando Espartero amase esa tremendísima popularidad porque gana una guerra que parecía prácticamente perdida. Pues bien, por ser breve en cuanto a las fases. La primera fase. En primer lugar, la guerra estalla prácticamente cuando se coloca la corona en la cabeza de Isabel II, en 1833. Se producen sublevaciones locales en algunos puntos de Valencia, algunos puntos de la meseta central, de Castilla, pero donde los carlistas reúnen muchísimo apoyo es sobre todo en País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, ¿vale? En esas zonas que habían tenido fuero y que quieren mantenerlo, o no quieren perderlo ante una reina liberal, además de una guerra de guerrilla en la cornisa cantábrica. En esta fase destaca principalmente un gran éxito por parte de los carlistas porque van a conquistar toda esta zona que veis sombreada gracias a un general famoso que se llama Zumalacárregui. Pero bueno, principalmente en esta fase, sublevación de ciertas zonas ante la incapacidad de Narváez para reprimir rápidamente esas sublevaciones y por tanto los carlistas se hacen con el control de un buen pedazo de la península de España, sobre todo en los Pirineos. La segunda fase iría de 1835 a 37 y en esta fase los carlistas tienen una serie de éxitos, una vez más, ante la incapacidad de Narváez para hacerle frente, para acabar rápidamente con la guerra. Principalmente, liderados por el general Cabrera, el más destacado de los generales carlistas,
Los carlistas se van a extender desde esos primeros núcleos de los Pirineos a la cornisa cantábrica, al sur de Valencia, y harán una serie de expediciones hacia la meseta central que llegarán a amenazar Madrid, que llegarán a poner prácticamente en las manos de los carlistas a la reina y la regente, ¿vale? En esta segunda etapa los carlistas conseguirán la igualdad total entre los bandos, de esa sublevación principal a una prácticamente igualdad entre los bandos. La victoria se puede decantar por cualquiera de los bandos en cualquier momento. Es aquí cuando se produce el relevo al frente del ejército isabelino realista. Narváez es sustituido, porque se va a la política, por Espartero, el cual, aunque no es mucho más joven que Narváez, sí que es muchísimo más dinámico. Es un general mucho más competente en el sentido de que es mucho más moderno. Mientras que Narváez es un veterano de la Guerra de la Independencia y sigue empleando las tácticas de la Guerra Napoleónica, 20 años atrás, Espartero, que tiene una estrechísima relación con Inglaterra, ha viajado allí, ha aprendido de los estrategas ingleses, que son los mejores soldados de la época, y por tanto aplica en España, en la guerra carlista, unas tácticas militares mucho más avanzadas, que le darán grandes ventajas frente a los carlistas. Total, que en esta tercera fase, cambio total en las tornas y Espartero consigue una tras otra victorias contra los carlistas, ¿vale? Derrota al general Cabrera, derrota al príncipe Carlos, consigue derrotarlos y hacerlos retroceder nuevamente hacia su zona originaria. Por un lado, País Vasco y Navarra, y por otro, parte de Cataluña y de Aragón y Valencia. En fin, como la guerra se va alargando mucho y Espartero quiere ya acabar con ella de una vez por todas para centrarse en tomar el poder político, como hemos visto que hará en 1840, decide aprovechar cierta desunión interna entre los carlistas. Ya sabéis que cuando vas perdiendo es fácil que tu bando se divida, porque se acusan unos a otros de la derrota, etc. Total, entre los carlistas van a surgir dos tendencias internas, básicamente los negociadores, liderados por el general Maroto, que están dispuestos a negociar una paz más o menos honrosa, es decir, se rinden, quieren rendirse, pero a cambio de algo, con unas condiciones más o menos aceptables, que no sea una humillación total. Y por otro lado, los apostólicos, liderados por el general Cabrera y el propio príncipe Carlos María Isidro, ¿vale? Esto, al contrario que los negociadores, se niegan completamente a negociar nada y quieren luchar a muerte, luchar a ultranza, hasta las últimas consecuencias. Pues bien, Espartero, que además de un excelente general, no es nada tonto, con los negociadores negocia y con los apostólicos, pues guerra, a muerte. Básicamente, un gran éxito de Espartero en 1839. Va a negociar con Maroto, se va a producir el Abrazo de Vergara o Convenio de Vergara, básicamente un pacto por el cual Maroto rinde sus tropas carlistas, entrega de nuevo el control sobre el País Vasco y Navarra a Isabel, a la regente María Cristina, a Espartero, es decir, el norte vuelve a ser leal, abandona la guerra carlista. ¿A cambio de qué? Por estos negociadores. A cambio de que se respeten, se comprometa Espartero a nunca abolir los fueros tradicionales navarros y vascos, ¿vale? Estos fueros tradicionales navarros y vascos siguen vigentes a día de hoy. O sea que esa negociación del convenio de Vergara es un éxito para ambos bandos y las condiciones se cumplen. Así, solo queda como zona que se resiste a Espartero y al bando realista la zona de Cataluña, Aragón y parte de Valencia, liderada por Cabrera y el príncipe Carlos María Isidro, que son apostólicos. Pues bien, dado que ellos no quieren negociar, Espartero centra todos sus esfuerzos en derrotarles, y así lo hace. Básicamente los va a derrotar en
Morella o Morella, que está al sur de Barcelona, ¿vale? Y así se acabó la guerra carlista de una vez por todas. Hemos negociado con quien estaba dispuesto a negociar, hemos aplastado militarmente a quien solo quería luchar a muerte y por fin se acabó la guerra, gracias al señor Espartero, que utilizará este enorme prestigio amasado en la guerra para dar el salto a la política, a las más altas esferas de poder, nombrándose regente. ¿Qué ocurre con el príncipe Carlos María Isidro? Exiliado. ¿A dónde? A París. Precisamente, se encontraba por la calle, y esto pasó y está registrado, con su cuñada, María Cristina. ¿Vale? Poco después de estar en París, se exiliará a Portugal. Siempre se mantendrá cerca de la península, esperando la oportunidad para revivir el conflicto carlista. Habrá una segunda y una tercera guerra carlista, que veremos más adelante. Pero la primera guerra carlista acaba con el exilio de Carlos María Isidro. Bien, y hasta aquí esta regencia de María Cristina, dado que como consecuencia directa de la guerra carlista llegará la regencia de Baldomero Espartero en 1840.